Buen día, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar una breve charla que tiene que ver obviamente, con el trabajo práctico número 5, en donde comenzamos esta etapa relacionada a la envolvente de un espacio arquitectónico y a los correspondientes cerramientos que la misma puede generar en función de diferentes propuestas. Voy a compartir pantalla, así comenzamos. Bien. Bueno, de alguna manera podemos mencionar como una primera estrategia, en el sentido de una persona protegiéndose de una determinada condición o aprovechando una determinada condición, en el sentido de protección, en el sentido de reparo, e inclusive en el sentido de una primera estrategia de uso de ese espacio abierto en función de ese plano, de ese mampuesto de piedra que genera posibilidades. Genera una posibilidad en el sentido de que la persona claramente tiene un posicionamiento con respecto al asoleamiento, y por ende el elemento en el cual se apoya y el elemento el cual queda expuesto a ese asoleamiento produce una relación de sombra en su parte posterior, como se ve en la imagen. Esto, de alguna manera, es una forma de empezar a entender cómo el hombre de alguna manera empieza a generar sus primeras estrategias en términos de protección, en términos de generar condiciones que resuelvan alguna de las cuestiones en la que se sienta básicamente protegido. Veíamos la primera imagen, que de alguna manera el asoleamiento genera o parece generar una situación de confort. Vemos una segunda en donde la primera no es suficiente, en donde hay una respuesta no solamente a la situación en términos de asoleamiento y de sombra, sino a la protección ante las lluvias, y eso que podríamos entender un cerramiento o un límite con el mampuesto de piedra en el primer lugar, ya tiene diferentes condiciones en el segundo, en donde la envolvente tiene que ver con el cerramiento o el control del espacio. Y ese control del espacio, tal cual lo vemos, ya no aparece solamente la condición vertical, sino también la condición de horizontalidad con respecto a una separación del piso, y otra horizontal con respecto a lo que significa una cubierta de techos y otro nivel de protección diferente, en este caso prácticamente orientado e ilustrado hacia el agua de lluvia. Otra que tiene que ver con lo climático, que es la generación de calor, en el sentido de la necesidad ante un determinado clima de contrarrestar una baja temperatura, hasta el control en el sentido de un confort interior que pueda tener relaciones de llenos y vacíos entre el interior y el exterior, que permita justamente ese control y realice o tenga como objetivo generar una determinada condición de cobijo, en donde se configuran las envolventes en el sentido envolventes verticales, como también las envolventes horizontales, entendiendo que el sistema de envolventes engloba estas dos situaciones. Como decía anteriormente, es la situación de cerrar, por eso también la denominación de cerramientos, es la situación del envolvente como situación de control entre el espacio interior y el espacio natural y el espacio exterior. Vamos a dar algunos ejemplos en el sentido de la envolvente como una condición de generarnos protección.
y podemos hacer algunas analogías con algunos elementos. Lo podríamos hacer también con la vestimenta, en el sentido de la condición de abrigo y el tipo de vivienda que en determinados momentos del año, en determinados climas o en determinadas situaciones pueden ser totalmente diferentes en relación a cómo nos cubrimos, a cómo generamos una nueva piel. Esa nueva piel que nosotros mismos como personas nos generamos con el abrigo la podemos entender en el mismo criterio que queremos trasladar el concepto de envolvente. Si uno asocia este sombrero mexicano, podría empezar a comprender algunas situaciones de protección que podrían exceder el hecho de poder cubrirnos la cabeza con un sombrero. El propio voladizo de este sombrero, si ustedes ven el diámetro que protege la cabeza de una persona, el voladizo que tiene el sombrero prácticamente lo triplica. ¿Y por qué lo triplica? Porque este sombrero no solamente tiene la idea de que pueda ser calzado sobre la cabeza de una persona, sino que toda la condición de voladizo es un sistema de protección en parte del cuerpo humano, en el sentido de arrojar sombra, y no solamente arrojarnos sombra sobre la cara, sino sobre una parte del cuerpo que de alguna manera nos haga de protección. Y a la vez, el material con el cual está constituido el sombrero mexicano tiene que ver con esta condición de liviandad, con esta condición de que sea un tejido, de que no sea lo suficientemente cerrado, en donde se puede impedir generar un límite con el rayo solar, pero a la vez la propia textura, el propio tejido, puede permitir la ventilación, el paso del aire en el sentido de generar una cierta condición sobre una persona. Entonces, la forma del sombrero excede la lógica en términos de una protección sobre una parte del cuerpo, sino que tiene una estrategia superadora de esa condición, pero a la vez tiene un material acorde a esa estrategia. Si nosotros trasladamos ese concepto a este gorro chino que aparece en la imagen por la cual estoy pasando el mouse, también aparece una condición diferente, pero ya no es tan amplia esa cobertura, porque tiene una pendiente pronunciada, y esa pendiente pronunciada tiene que ver con generalmente la localización en la cual se lo utiliza, en donde hay una gran presencia una importante presencia de agua de lluvia, y de alguna manera la pendiente pronunciada produce la lógica de sacar rápidamente ese agua de lluvia de un sector del cuerpo. Y la lógica del sombrero mexicano, que tenía que ver con un tejido, que tenía que ver con que pueda producirse la ventilación en términos de la aireación que el propio tejido genera, no la tiene el gorro chino, en donde si estuviera esa textura, obviamente lo que tendríamos sería permeabilidad de agua y por lo tanto nos mojaríamos de una manera para la cual justamente el sombrero tiene estrategias contradictorias a ese sentido. Y en el gorro ruso no vamos a encontrar ninguna de las dos condiciones anteriores en el sentido de protegernos de lo que tiene que ver con el asoleamiento y probablemente tampoco en el sentido de extraer rápidamente mediante la pendiente el agua de lluvias de gran parte del cuerpo, sino que todo lo contrario, en el sentido de protección, en el sentido de tener prácticamente esa parte de nuestro cuerpo cubierta de la mejor manera posible. Y así también el propio material, que el propio material tiene que ver con generar condiciones de confort térmico con un material que tenga que ver con el abrigo, no es un material que tiene que ver con la aireación, que tiene que ver con poder producir un sistema prácticamente de ventilación, sino todo lo contrario, de sentirnos totalmente abrigados, de que el propio sombrero sobre nuestro cuerpo no arroje absolutamente nada de sombra, en el sentido de captar toda la radiación solar que sea posible como generadora de calor, y por ende podemos empezar a comprender cómo con un elemento prácticamente de uso, no digo cotidiano, pero que lo podemos asociar a la lógica de una vestimenta, podemos entender posibles estrategias que nos permitan comprender qué significa el sistema de envolventes como condición de protección.
Cuando llegamos a la arquitectura de esa lógica, cuando lo pensamos en términos arquitectónicos, en términos espaciales, en términos de dar una respuesta, en este caso de una vivienda, a un determinado clima, a un determinado lugar, este boceto de Murcutt es sumamente interesante porque expone muchas de esas condiciones. Si nosotros incorporamos ese color en el propio boceto, vamos a empezar a interpretar que hay una clara estrategia, en el sentido de que hay una apertura de la vivienda hacia este lugar y hay un cierre, hay un cierto control, otro tipo de límites en el otro sentido de la vivienda contra este otro borde, contra este otro lugar. Y esa situación tiene que ver básicamente con un sentido de la orientación. De la orientación en el sentido del asoleamiento. Y esta apertura, esta diagonal que se encuentra, esta pendiente que se encuentra en la cubierta de techos, tiene que ver justamente con permitir el ingreso de esa radiación solar hacia el interior de la propia vivienda. El hecho de generar este espacio intermedio, que es un espacio que lo vamos a encontrar en forma redundante en muchas de las situaciones que vamos a ver o analizar, tiene que ver con una situación de intercambio, con una situación de transición entre el espacio interior propio de la vivienda y el espacio exterior. Inclusive con algunas estrategias que probablemente ya las puedan entender o se puedan bocetar, un manto vegetal que aparece en esta situación, manto vegetal que en algún momento puede estar presente durante el año por tener una condición de hoja caduca o no caduca, en el sentido de cuando es necesario que ese manto vegetal exista, actúa de control. Cuando la hoja es caduca y esta hoja no se encuentra en esta pérgola, no vamos a tener ningún tipo de límite y vamos a encontrar que esa radiación solar pueda ser parte del interior de la vivienda. Ese control que tiene que ver justamente con cómo se comporta este espacio intermedio en términos a la orientación en el sentido de cómo se orienta la vivienda a las condiciones del sur, del norte, del este o del oeste, pero también a los determinados momentos del año, en donde nosotros tenemos que empezar a comprender que durante el verano, al menos en nuestra latitud, el sol se va a encontrar de forma más perpendicular al piso. Y en el invierno, ese sol va a tender a una lógica más horizontal y más paralela en relación al piso. Entonces, este alero que hace de galería, cuando el sol se encuentra en forma vertical, lo que se encuentra con esta cubierta es justamente un límite en donde los rayos solares en forma vertical encuentran ese límite y no invaden o no se intrometen en este espacio intermedio. Sin embargo, llegando el otoño y el invierno, esa condición de rayos horizontales más horizontales en el sentido de esta otra gráfica, tienden a poder incorporarse dentro del espacio generando condiciones que la propia radiación solar, como generación de calor, permite condiciones de confort mucho más agradables. Entonces, en algún momento, esta inclinación de este espacio intermedio trabaja de límite para esa radiación solar y en otros momentos trabaja de alguna manera de receptora a través de la inclinación de los rayos solares en el interior de la vivienda. La posibilidad o no de esta condición vegetal justamente se refiere a esa situación, generar un límite o no generarlo de acuerdo a la época del año. La propia gráfica también nos expone condiciones en el sentido no solamente del asoleamiento, sino en el sentido de la relación frente y fondo, en cuanto a la ventilación necesaria y siempre las mejores posibilidades que nos puede permitir un espacio interior en relación a la ventilación cruzada. Relación a la ventilación cruzada siempre y cuando tenga un cierto control y una posible administración.
este sentido de apertura a la mejor orientación, este sentido de cierre, pero una carpintería, un cerramiento que de alguna manera regula en qué momento se puede impedir esa ventilación cruzada cuando no es necesaria, y en qué momento, mediante la movilidad de esa carpintería, mediante la apertura de esa carpintería, generar estas condiciones de doble ventilación en el sentido de aireación, en el sentido de el propio confort que una brisa, que una ventilación cruzada puede aportarnos en un espacio interior. Como también en la relación a vientos y en el sentido del control en función de la orientación con la cual está propuesta esta obra arquitectónica, pueda encontrar un sentido de protección de los posibles vientos en uno de los posibles sentidos que él mismo pueda tomar. En términos concretos, más allá de la propia conceptualización y estos ejemplos preliminares que damos a través de los sombreros y a través de un boceto que nos permite empezar a entender cómo las estrategias con respecto al asoleamiento, a la ventilación y a los climas podemos con la arquitectura dar cierta respuesta. Es interesante estas cuestiones que están desarrolladas en la diapo, que nosotros las estudiemos en el sentido que es la mejor manera de entenderlas para luego aplicarlas. Y yo les decía anteriormente cómo podemos entender a la envolvente, y una manera de entenderla es como piel de la arquitectura. Es ese elemento que protege, pero que a la vez se transforma en el elemento que puede ser constitutivo de la forma del hecho arquitectónico, de terminar de dar forma o definitivamente ser la forma del hecho arquitectónico. Dentro de la analogía entre el hombre y el hecho arquitectónico, se podría afirmar que la piel en la arquitectura es el territorio expandido del ser la protección, la comunicación y la relación con el medio, en términos de lo que decíamos anteriormente. Nos protegemos, es la manera de comunicarnos, es la manera de expresarnos, pero a la vez es la relación entre el vínculo interior y exterior. ¿Cuál es la función que debe cumplir esta piel? La piel como envolvente. Es el conjunto de elementos constructivos y con cierta tecnología que va a regular el intercambio entre el interior y el exterior de un edificio en relación a la temperatura del aire, a la humedad, a la relación con el asoleamiento, a la ventilación, a la iluminación y por ende ventilación e iluminación directamente proporcional a la higiene en el lugar. Es de alguna manera, en pocas palabras, definido lo que vimos anteriormente con algunos, con el boceto de Glenn Moore. ¿Cuáles son los sustantivos? ¿Cuáles son las maneras en las que podemos denominar esas envolventes o cómo podemos conocer en el lenguaje arquitectónico esa definición de envolvente? Pueden ser fachadas, pueden ser cubiertas. Entendamos que la envolvente no solamente nos referimos a las envolventes verticales, que son las envolventes laterales de cualquiera de los espacios que generalmente habitamos, sino también a las envolventes horizontales, que son las envolventes horizontales inferiores, en algunos casos condiciones de piso, y en algunos sentidos, las envolventes horizontales superiores, que la podemos entender como cubiertas. Entonces, esos sustantivos pueden ser envolventes, las fachadas, las cubiertas, los cerramientos, los revestimientos y pieles. Es la manera en la que podemos empezar a incorporarnos en el lenguaje arquitectónico en el hecho de denominar condiciones similares a la de cerramiento en relación a las envolventes. ¿Cómo pueden ser? ¿Por qué se las pueden adjetivar? Y se las pueden adjetivar básicamente por sus distintas características. Características en términos de lenguaje, pero sobre todo en términos de material, en términos de masa, en términos de espesor. Entonces pueden ser ligeras, en el sentido de livianas, pesadas, en el sentido de masa, en el sentido de cuerpo, funcionalizadas, en el sentido de que no necesariamente sean fijas, sino que a la vez de tener la condición de ser un envolvente, pueden tener funcionalidades
adicionales, como por ejemplo pueden ser movibles, plegables, desplazables, determinadas condiciones de funcionalidad que pueden cumplir esas envolventes y que en muchos de los ejemplos ahora lo vamos a ver. Pueden actuar como pantallas, pueden estar ventiladas, en el sentido de que no necesariamente es un plano lleno, sino que puede tener determinadas condiciones ese plano que la propia envolvente puede generar una característica de ventilación entre el espacio interior y el espacio exterior. Como también pueden ser estructurales. Nosotros venimos trabajando sistemáticamente en todos los trabajos prácticos anteriores en el sentido de comprender las estructuras. Y en esas estructuras que son portantes, algunas de esas estructuras pueden ser lineales. Esa estructura que es lineal, ese elemento portante que se transforma en una estructura lineal porque se compone básicamente por una línea, obviamente también, a la vez de ser estructura, puede ser un cerramiento, puede ser una envolvente, y también vamos a ver casos en ese sentido. Que sean verticales y horizontales es exactamente lo que hablábamos recién. Tenemos que conceptualizar y tener claro que cuando hablamos de envolventes no hablamos exclusivamente de elementos de cerramiento lateral, sino que también pueden ser elementos de cerramiento verticales y horizontales, como también, y lo vimos en el ejemplo de Murcutt, y lo vimos en el ejemplo del sombrero chino, pueden ser envolventes, pueden ser cerramientos inclinados en función a diferentes estrategias que también vamos a ver. ¿Cuál es la función de la piel envolvente? Una de ellas puede ser la incorporación de la inercia térmica. ¿Qué es la inercia térmica? Es un proceso físico que lo tomamos en cuenta ya que la presencia o no de inercia térmica en el sistema define una reacción directa que tiene el sistema ante el clima local. Teniendo amortización en el sentido de preservar, teniendo preservación, amortización del intercambio de energía entre el espacio interior y exterior. ¿Cómo puedo tomar energía del espacio exterior y cómo puedo de alguna manera trasladarla al espacio interior? En todo caso, hasta podría ser a la inversa, más allá de que probablemente no es de lo que nos ocupemos. La inercia térmica generalmente se presenta en materiales pesados y en los materiales ligeros es casi inexistente. ¿Qué queremos decir? Un material pesado uno puede asociar la piedra, puede asociar el hormigón armado. Es un material que tiene masa, por lo tanto puede tomar calor, por decirlo de alguna manera, y de alguna manera amortizarlo, preservarlo. En cambio, en los materiales ligeros es casi inexistente la inercia térmica. Un material ligero podemos entender un plano de chapa, podemos entender un plano de vidrio, un plano de cristal. Al no tener cuerpo, al tener una característica material por el propio espesor y la constitución material del elemento, su condición de inercia térmica es prácticamente inexistente. Esto sucede porque la inercia dependerá de la masa, el calor específico y obviamente de un coeficiente de conductividad térmica que tenga cada uno de los materiales. Una piedra naturalmente tiene un alto coeficiente de conductividad térmica que obviamente el vidrio no lo tiene. Entonces ahí empezamos a discriminar y entender que un material con masa va a tener una cierta conductividad térmica que un material que no tiene esa proporción de masa no lo tiene. El beneficio que tiene este tipo de envolventes, las que tienen inercia térmica, es que amortizan el calor. Absorben el calor generado por el intercambio de energía que se da durante el día y ceden ese calor durante la noche. Esto funciona muy bien en climas variables. Durante el día hay temperaturas elevadas y en la noche hay una disminución de temperatura considerable. En un ejemplo concreto, ese hombre, esa persona que nosotros veíamos apoyada en ese muro de piedra, en la primera diapo, lo que está tomando es la energía solar en el sentido del calentamiento o la generación de calor que está produciendo sobre la piedra. Esa piedra que recibió asoleamiento durante gran parte del día tiene la posibilidad de amortizar ese calor, de preservarlo ese calor y que luego, durante la noche, podrá de alguna manera dispensarlo.
Entonces, esa condición de preservar y de amortizar temperatura en un material es la que denominamos inercia térmica. Otra de las funciones de la piel envolvente tiene que ver con la aislación térmica. ¿Y qué es la aislación térmica? Es la existencia o no de materiales de tipo aislante térmico en la constitución del sistema. O sea, ¿cuál es el sistema constructivo y cuáles son las condiciones de los materiales que se utilizan y si esos materiales cuentan con una determinada aislación térmica? Determinada aislación térmica en el sentido de separar, aislar la temperatura exterior y que no tenga la conductividad necesaria ese material para trasladar las temperaturas del exterior hacia el interior. La importancia a nivel sostenible está identificada según el tipo de clima en el que se está trabajando. La presencia de materiales aislantes térmicos puede conseguir reducir considerablemente el flujo de intercambio de energía con rangos de pocos centímetros. O sea, un material, por más que no tenga una importante masa o un importante espesor, si está constituido con materiales de alta resistencia térmica, lo que va a impedir es justamente el flujo de intercambio de energía y pérdida de energía entre el espacio interior y el espacio exterior. Lo que caracteriza un material aislante térmico en términos de intercambio de energía es el nivel de transmitancia térmica que tenga el mismo, ya que esto es lo que controla el intercambio de calor entre el interior y el exterior. En realidad este párrafo de alguna manera explica más concretamente lo que yo dije 10 segundos antes en términos de transmitancia térmica. ¿Y cuál es esa función también? O básicamente la función que tiene que tener esa piel envolvente, en que las clasificaciones se originan en relación con la idea de materialidad y la respuesta que con esa envolvente voy a dar al medio físico, cuál es la respuesta o el comportamiento con respecto al clima, al asoleamiento obviamente con respecto a la orientación del hecho arquitectónico en función del recorrido del Sol, al entorno natural, en términos de clima, en términos de humedad, en términos de lluvias, como obviamente entorno, lugar y la escala o las proporciones con la cual tengo respuesta a partir de ese envolvente. ¿Qué debemos obtener? Un desarrollo de aspecto creativo, obviamente, siempre de aspecto creativo, nunca es exclusivamente una resolución técnica, siempre es una respuesta a un hecho arquitectónico, a un argumento arquitectónico, en el cual tengo que vincular con una respuesta coherente a esa argumentación una determinada o una posible envolvente. Esa envolvente la tengo que basar en 3 ejes principales. En el marco de ese hecho arquitectónico y de esa idea arquitectónica, tengo que vincular, proporcionar el hecho arquitectónico con condiciones de bienestar y confort, tengo que incorporar ese hecho arquitectónico a un ambiente armónico e integrado, y tengo que, obviamente, a partir de la resistencia térmica, de la inercia térmica y de la aislación térmica y de la efectividad de un envolvente, racionalizar el uso de la energía y de los recursos. Ahora vamos a pasar rápidamente por algunos ejemplos, muy rápidamente, porque muchos de ellos, o 3 de ellos, son los que ustedes tienen efectivamente como desarrollo del trabajo práctico número 5. Y este primero que estamos viendo en la pantalla es una obra del estudio Borracchia, que es una obra muy interesante por el propio desarrollo que implica y el objetivo que persigue, que es el hecho de repensar la vivienda de interés público, una vivienda con compromiso social en términos de déficit habitacional, y que de alguna manera pueda transformarse en un prototipo que es bastante diferente y bastante interesante con respecto a algunos prototipos de vivienda que conocemos en la actualidad. Y que tiene que ver con empezar a leer, a comprender cuál es el rol de las envolventes, y que ustedes, conjuntamente con los trabajos prácticos anteriores, porque esto no es
un cortar y volver a empezar, sino es dar continuidad en el sentido de vincular las estructuras con las envolventes y que estructura y envolventes sean constitutivas de una idea arquitectónica, es pensar cuál es la respuesta con la envolvente a los determinados bordes de este espacio. Y podemos empezar a discriminar una primera condición, que probablemente siempre sea interesante en términos de control de temperatura y de uso, que tiene que ver con la generación de este espacio intermedio, el lugar de llegada al espacio intermedio, y del espacio intermedio una discriminación en el sentido, inclusive se ve identificada con distintos colores, la diferenciación entre el espacio intermedio y el espacio interior, en donde uno puede ver en planta prácticamente la misma resolución de envolvente en las dos caras largas y resoluciones de envolventes acristaladas directamente sin estas mismas características en los lados cortos. Eso seguramente está vinculado al criterio de orientación y cuál es el impacto de la radiación solar sobre cada una de estas caras. Cuando uno ve la imagen, este espacio intermedio es un espacio intermedio en donde el elemento estructural, que son estos, ellos lo denominan ladrillos de madera, que en la constitución de un triángulo, obviamente, que está superpuesto uno con el otro, conformando este gran muro que permite esa permeabilidad, esa propia ventilación, esa aireación entre la relación interior y exterior, en donde trabaja como estructura, pero a la vez trabaja como envolvente, más allá de la relación del espacio intermedio con el espacio exterior, pero que tiene una característica sumamente interesante, en donde tiene que encontrar, a través de estos acrílicos transparentes, esa aireación o esa ventilación que en el espacio intermedio es apta, obviamente no es apta en todo momento en el espacio interior. Entonces, hay una envolvente que trabaja como envolvente y como estructura, y hay otra piel adelante de la propia envolvente, que es la que controla la aireación y la ventilación del espacio interior, que es sumamente importante cómo empieza a tener incidencia en el análisis que tienen que hacer ustedes del corte, en función de que quizás cuando trabajábamos con las estructuras tenía mucho mayor incidencia la planta. En el corte, en las envolventes, es determinante empezar a comprender el corte, estudiarlo y analizarlo, en donde como envolvente reconocemos estos 4 planos, 2 planos verticales, que son las envolventes laterales, y los 2 planos horizontales, el plano de la cubierta de techos y el plano que independiza el piso interior del piso natural. Y acá vemos cómo tenemos un envolvente que tiene que ver con estos, entre comillas, ladrillos de madera de pino en forma triangular, que se van apilando, configurando este plano, y cómo ese acrílico, que en la imagen veíamos pegado como una primer piel de protección, en determinados momentos, a partir de determinadas bisagras que aparecen por acá, tienen una movilidad que permiten la ventilación y que permiten que esta envolvente no sea una envolvente. Si bien esta envolvente es una envolvente fija, esta otra envolvente acristalada, que acristalada en realidad es un acrílico, a través de la movilidad permite determinadas condiciones de uso en determinados momentos del año. Como también acá esa envolvente se desplaza en toda su altura, acá lo hace en otra proporción. Cuando tiene esta condición de baño, como vemos en el corte, tiene una determinada movilidad para la ventilación, y luego ese acrílico queda de alguna manera en el sentido paralelo al muro, protegiéndolo en forma permanente. Pero aparece toda esta complejidad que tiene que ver con las envolventes también superiores, en el sentido de ser la que captan básicamente la mayor intensidad de las aguas de lluvia, y de alguna manera también pensar esa envolvente no solamente como una cubierta de techo en el sentido de protección, sino como la condición de generaciones de confort, en donde hay algunos elementos que tienen que ver con la generación de energía para el propio lugar,
pero a la vez también la terraza verde. La terraza verde en el sentido de captación de lluvia, de retención de parte de ese agua de lluvia, y también la utilización de la terraza en el sistema productivo, como en este caso la propuesta de una huerta. Esta es la imagen en donde el acrílico como envolvente cumple una función específica de primer piel, pero prácticamente es imperceptible en el hecho arquitectónico. Es prácticamente irreconocible esa primer piel del acrílico que protege la relación interior y exterior, y se configura todo un volumen en donde toma protagonismo el elemento estructural, que a la vez de ser estructural se transforma en la envolvente principal de la vivienda. La separación del piso, la propia foto no lo permite ver, pero sí el uso de la cubierta de techo en el sentido de terraza, en el sentido de huerta, en el sentido de un aporte a la producción de alimentos para el consumo de la propia vivienda. Esa situación que veíamos recién en el ejemplo de Borraquia está bastante lejana de la que estamos viendo, y por eso vamos a hacer un recorrido por distintas características. Voy a tratar de ir algo más rápido de lo que estoy yendo, que es en esta obra que ustedes van a analizar en San Pablo de Andrade y Moretti, en donde lo que nos interesa que vean es nuevamente el corte. Y cuando vemos el corte, entendemos una envolvente horizontal con una determinada inclinación. Esa determinada inclinación claramente es para se desplacen las aguas de lluvia y conducirlas a un determinado lugar para luego conducirlas donde sea necesario, y también una envolvente que encuentra una separación del piso. Pero lo importante es que en términos arquitectónicos nosotros vamos a reconocer este elemento a partir de sus bordes, pero que el espacio interior propio de utilización queda contenido en este otro elemento, si así lo podemos denominar, en donde el espacio intermedio que veíamos de Borraquia es prácticamente toda esta relación de un elemento siendo contenido por un elemento mayor. Fíjense ustedes que acá hay espacio intermedio, fíjense que acá hay espacio intermedio, pero también acá arriba hay espacio intermedio en términos de tener un techo, que es la cobertura en el sentido de agua de lluvia, pero después tengo como una cubierta en el sentido de condición térmica propia dentro de este lugar. Cuando vamos a la imagen, el hecho arquitectónico expresa un volumen que con distintos materiales de alguna manera conforman ese prisma único, en donde los materiales de características livianas, ligeras, permiten entender una primer piel. Todo esto es una primer piel, todo esto es una primer piel, pero tiene una condición material diferente. La opacidad de este lugar es muy diferente a la búsqueda de transparencia o de relación del espacio interior con el espacio exterior. Y cuando decimos que tenemos un espacio interior contenido a través de una primera envolvente, de una segunda envolvente o primera según como lo miremos, es el control de este espacio interior a través de una primera envolvente que tiene que ver con el control del clima, con el control de la luz y con el control del sol, y una primer piel que tiene que ver con el espacio intermedio, con este espacio de transición, como un primer control entre el espacio interior y el espacio exterior. Cuando decimos que hay materiales ligeros, que hay materiales que cumplen que están funcionalizados, también tienen que ver con estas cuestiones. Que en algún momento, si bien esta piel puede transformarse en un elemento vertical totalmente cerrado, la propia funcionalización del propio elemento, al estar plegados, al plegarse, al correrse sobre un mismo eje, generan un sentido de apertura en donde prácticamente es inexistente el límite entre la relación interior y exterior. Acá, en esta obra, esto es también cerca de la playa, pero el anterior era en San Pablo, esto es en Costa Rica, y tiene que ver con también exponerle qué significa una envolvente funcionalizada.
en donde uno ve esta imagen, en donde prácticamente se confunde toda la relación entre la naturaleza y el espacio interior de la vivienda, y que la cara opuesta a la que veíamos recién es totalmente cerrada, en donde hay un hecho arquitectónico que es exponer la vivienda en relación a una orientación y en relación a unos visuales, y hay otro en donde es totalmente cerrada. Esa condición que vemos de lo abierto y de lo cerrado tiene que ver con lo que la planta nos demuestra con muchísima claridad. La imagen de todo lo cerrado tiene que ver con este frente, en donde inclusive estos elementos que se desplazan terminan generando un plano continuo de ese elemento, de ese elemento opaco cerrado, contra todo un espacio funcionalizado en el sentido de su envolvente, que en algún momento puede estar cerrado en este límite, o como lo vimos en la foto, está totalmente abierto, y el espacio intermedio entre el espacio de uso de la vivienda, el espacio interior, que es el que vemos, por ejemplo, en esta geometría, tiene un espacio intermedio, nuevamente esa situación de galería, vinculada con el paisaje natural. La envolvente, al ser funcionalizada, al tener movilidad, al tener una determinada, inclusive, característica material, permite modificar la condición de la vivienda con el exterior de acuerdo al uso, de acuerdo a la época del año. Cuando uno ve ese sistema de envolvente que estaba totalmente cerrado, el propio hecho de deslizarla sobre este eje en el sentido vertical y poder plegarla, genera la relación del interior con el exterior, la galería se transforma prácticamente en un balcón a la naturaleza, e inclusive el propio plegado de esa envolvente que estaba en vertical pasa a estar en horizontal y se constituye también en un elemento de protección en el sentido de la radiación solar, generando esa condición, entre comillas, de alero. Esa situación que veíamos recién abierta, este control del asoleamiento, que no necesariamente es un control absoluto de las visuales, a través de un determinado material, de una característica material, en este caso el aluminio, en el sentido de que no absorbe calor como lo pueden absorber otros metales, e inclusive la condición de textura, de relación de llenos y vacíos dentro del propio aluminio, genera estas condiciones de estadio intermedio entre lo que puede ser el espacio interior de la vivienda y el espacio exterior. Y aquí otro de los ejemplos que ustedes van a ver, y que nada tienen que ver con los climas que vimos anteriormente, sino que claramente la imagen nos expone la condición de crueldad, si vale la palabra, que el clima suele tener en algunos momentos del año en estas zonas altoandinas. Y este es un concurso que, si no recuerdo mal, es del año 2016 o del 2018, que tiene que ver con el prototipo de vivienda en zonas de esta complejidad. Y lo que nos interesa es exponer muy rápidamente, porque ustedes también lo van a analizar, y otra vez volvemos al corte, en pensar cómo es esa arquitectura en relación al clima y cuáles son las estrategias que aquí visualizamos. Y acá también podemos volver a encontrar que hay un sistema de envolventes, que es el sistema de protección para este ambiente, pero que a la vez hay un segundo sistema de envolventes o una segunda piel, que es la de protección de esta primera geometría que vemos en corte. Y fíjense cómo empezamos a reconocer algunas de las características de los materiales y cuál es el comportamiento del material para dar razón de ser a ese envolvente. Obviamente, esta primera apertura, esta primera dimensión de este primer frente, tiene que ver con la radiación solar, y la radiación solar, obviamente, con la orientación. La orientación de este elemento está a la captación de la mayor cantidad de asoleamiento que se pueda tener durante el día. Pero fíjense algunos comportamientos.
¿Cuál es el material que le da característica a esta primera envolvente? Es el vidrio. Es un material ligero, es un material que no tiene capacidad de absorción de calor ni tampoco tiene resistencia térmica. Entonces, al no tener resistencia térmica, ese asoleamiento se produce en el interior, en este espacio interior. Al producirse en este espacio interior, la acumulación de calor que se da en este lugar es tomada por el muro. Este muro, al tener espesor, tiene la posibilidad tiene como característica la condición de contar con inercia térmica. Si tiene inercia térmica, la situación que generará en este interior es que el calor que se genera a través de la transmitancia térmica que permite el vidrio es tomado por el muro, es acumulado durante el día, y luego de ser acumulado durante el día puede ser de alguna manera aprovechado durante la noche, si fuera el ejemplo. Aguárdenme un segundo. Aguárdenme un segundo. Estaba quedando sin batería la máquina. Les decía, entonces, la envolvente liviana, transmitancia térmica, no hay resistencia térmica a través del vidrio, se acumula calor, el calor es tomado por el muro lo absorbe durante el día y durante la noche lo propaga al ambiente interior. La inclinación tiene que ver con que no solamente la inclinación de la cubierta de techo tiene que dar respuesta al agua de lluvia. Hay condiciones extremas en donde la nieve también tiene que encontrar un determinado recorrido para que no sea una acumulación de carga sobre un plano horizontal. Y la cámara de piedras que está esbozada en el piso también tiene que ver con un control de temperatura para que la temperatura del suelo natural no sea el primer vínculo o la primera relación con el espacio interior. Entonces, en este corte vemos mucho de las características que hablábamos de las envolventes anteriormente. Tenemos elementos que no tienen resistencia térmica, que permiten de alguna manera acumulación de calor, otros que lo retienen, y ese mismo que lo retiene lo puede reutilizar. Inclusive, si ustedes observan en el corte, gran parte de esta generación de calor que se puede generar a través de la radiación solar, a través de estos elementos, de estas perforaciones, ese aire caliente que se genera en este lugar, también de alguna manera es compartido o es conducido hacia el interior de la vivienda. Cuando estudian la iluminación del espacio interior, también tiene que ver con esa situación. Porque si ustedes ven la opacidad o no que tiene la primer piel de este espacio interior, hay un elemento opaco, hay un elemento translúcido, ese elemento translúcido tiene que ver con la posibilidad de iluminación de este espacio interior. Este es un ejemplo que vale la pena mirarlo y que ustedes lo empiecen a entender en el sentido de los sistemas que componen las envolventes y cómo, de alguna manera, cada uno en sí mismo conforma un sistema y al ser parte de un sistema mayor, cada uno de los mismos se transforma en un subsistema del anterior. Entonces podemos ver que hay un sistema para esta envolvente que tiene que ver con un plano horizontal, que tiene que ver con las envolventes en el sentido vertical, que tiene que ver con las envolventes en el sentido que están inclinadas, y las de distintas pieles que van conformando esa envolvente, o las distintas envolventes que de alguna manera se van, de alguna manera, vinculando entre sí para conformar una respuesta a un todo. Fíjense que tenemos envolventes verticales que están inclinadas, envolventes horizontales que tienden a estar inclinadas, las envolventes verticales y la configuración y la respuesta material a cada una de esas lógicas para las cuales fueron ideadas. En otra condición
extrema de frío, para que no pensemos que la única resolución posible en términos de frío tiene que ver con generar ese muro Tromberg, en el sentido de transmitancia del calor acumulado durante el día. Lo que se conocida como la Casa Roja, una casa si no recuerdo mal, es en Noruega, que también la propia imagen expresa por sí misma las condiciones de la agresividad en términos del frío y la condición de paisaje que genera esas nevadas. Y que tiene que ver con pensar que no necesariamente la resolución de lo que vimos en el concurso anterior es la única resolución, sino que hay existen materiales con determinadas características de aislación térmica que me permiten la configuración de espacios en zonas de climas hostiles. Y si ustedes miran estos cortes, vuelven a aparecer determinadas características, determinados espesores y determinados grafismos que expresan la condición de la aislación térmica que un material puede llegar a tener para producir con esa aislación térmica la resistencia del paso del frío hacia el interior y a la vez la resistencia para la pérdida de calor entre el espacio interior y el espacio exterior. Pero fíjense en los dos cortes cómo este corte no tiene aislación, no expresa aislación. ¿Por qué? Porque está siendo cortado ante un espacio intermedio, en relación a la terraza que tiene la vivienda. Pero cuando esa terraza, por debajo de esa terraza, hay un ambiente de uso específico, como por ejemplo puede ser un dormitorio, empiezan a aparecer determinados grafismos que expresan condiciones materiales en relación a generar resistencia térmica y por ende ser materiales que poseen aislación, una buena aislación térmica. Fíjense cómo esa cubierta de techos, que prácticamente no hay ningún grafismo que exprese esa aislación, claramente cuando tiene que controlar la relación con el espacio interior, esos aislantes prácticamente se producen en todo el sentido del envolvente, en las envolventes horizontales como las envolventes verticales. Y es interesante que ustedes asocien o lo puedan vincular al ejemplo que decíamos al principio con respecto al gorro ruso, en donde ese gorro ruso lo que necesita es una protección absoluta, el tener una textura o tener un material que abrigue, tener un material que, como en este caso, esté constituido por materiales aislantes que impidan la relación de temperatura entre el interior y el exterior, y que el aprovechamiento del sol sea al máximo, en donde la condición de alero del gorro mexicano o del gorro chino no tenga ningún tipo de participación. Y si ustedes ven, justamente, esa condición de alero prácticamente no existe. El filo del cristal es prácticamente al borde de lo que tiene que ver con la envolvente que está pintada de roja. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de arrojamiento de sombra y que la ganancia sea plena, la ganancia sea total. En el momento que tengo una radiación solar importante, que no haya absolutamente nada que lo impida y que pueda ser parte de la misma la ganancia de esa radiación en el interior de la vivienda. En la caja de granada de Campo Baeza también es muy interesante ver cómo el hecho de generar una envolvente y el propio espesor que la propia envolvente y el propio material me permite diseñar, tengo el aprovechamiento o el límite a esa radiación solar. Cómo vinculo el interior con el exterior, pero cómo puedo, a través de la profundidad de los elementos, tener un control de la radiación solar. Y fíjense en esta imagen cómo la propia profundidad de los elementos horizontales como de los elementos verticales permiten un espacio totalmente iluminado, pero que a través del espesor de esa envolvente puedo producir un determinado control solar, por ende un determinado control de la temperatura
interior, en donde hay una gran incidencia de esa radiación solar para ese control. Enrique Broune, en Chile, y en función a lo que decíamos anteriormente de Murcutt en el primer gráfico, de cómo la vegetación puede tener un determinado protagonismo, porque el hecho de tener una hoja caduca me permite en algún momento del año tener protección, pero si la hoja es caduca, en otro momento del año, al no ser parte, al no ser parte de la misma, de no participar, no me genera ningún tipo de impedimento. Y el hecho de que Murcutt lo planteaba en horizontal como si fuera un alero vegetal que protegía de esa radiación, generaba como un determinado límite, fíjense la diagonal que genera esa radiación solar, protegiendo y no impactando ese asoleamiento sobre el elemento vertical, como lo propone en el sentido de estos pequeños de esta pequeña vegetación en el sentido vertical, protegiendo y generando una primer piel a través del manto vegetal, que en este ejemplo, esto ya dejó de ser un esquema, y es más una instancia de detalle, como la posible plantación de ese pequeño arbusto sobre una estructura de sostén me puede generar una condición vegetal de primer piel, en donde probablemente la imagen esta no se entienda, ahora vamos a ver otra, pero está puesta intencionalmente para ver la intensidad que esta situación logra, que es este cristal en donde se proyecta o se refleja todo el manto vegetal que de alguna manera conforma la primer piel de la arquitectura, en el sentido de protección. Durante el verano y durante la primavera, donde la radiación solar tiene un impacto, al tener la vegetación, me genera esta protección. Cuando esa hoja es caduca y durante el invierno y gran parte del otoño no existe, me genera una condición totalmente diferente en donde la relación del edificio se desconfigura la primer piel y la primera relación del edificio tiene que ver con todos estos cristales en donde el aprovechamiento de la radiación solar no necesita ningún límite. Y la constitución de este manto vegetal como fachada del edificio durante la primavera y durante el verano. También en Chile, Alejandro Aravena, en este edificio para la Universidad de Chile, si ustedes observan, hay una primer morfología que es es la resultante de esta piel de cristal, que en el corte también se refleja, es esta situación de borde, que es de alguna manera la protección del edificio de aguas de lluvia, y luego la primer piel, la que contiene el espacio interior, está con una morfología diferente. El hecho de producir esta ventilación, estas fachadas ventiladas de doble piel, también tiene la posibilidad de generar condiciones climáticas intermedias entre el espacio interior y el espacio exterior. O sea, hay una respuesta morfológica. La configuración formal del edificio es totalmente diferente cuando uno percibe la piel de vidrio que cuando intenta imaginarla sin esa piel de vidrio. Sin embargo, las dos envolventes, como un todo, conforman un edificio y tienen una respuesta de control de temperatura entre el espacio exterior y el espacio interior a través de contar con estas fachadas que se pueden denominar fachadas ventiladas. Esa fachada ventilada tiene que ver con que el vidrio, que es el que vemos en este plano, es el que impide el agua de lluvia. Las placas cementicias son las que tienen una determinada resistencia térmica, por lo tanto la transmitancia del calor de alguna manera se regula o se equilibra en función de ese material, y toda esta fachada ventilada que hace de espacio intermedio y de equilibrio entre la relación interior y exterior en la transmitancia de calor hacia los espacios de uso. Las cubiertas
horizontales en el sentido de la cubierta de techo, y este ejemplo de Borraquia, el mismo equipo de arquitectos de Hábitat 5, que es el prototipo que ustedes van a analizar, y cómo plantear en una misma geometría, en términos de la cubierta horizontal, diferentes estrategias, en donde pueden aparecer elementos que con una determinada inclinación generan condiciones de sombra, o el elemento que se constituye en todos sus bordes, pero genera un vacío en donde no hay ningún tipo de impedimento y hay una radiación solar que directamente se introduce en el interior de la vivienda, y un determinado control de este lugar a través de una cubierta de policarbonato, que si bien acá hay un control de sombra, acá hay un control de sombra, pero también un control de agua de lluvia, como a la vez una situación de que mediante la terraza verde, como elemento que colabora con la resistencia térmica y se transforma en un buen aislante natural, genera una condición de control de temperatura a través de la terraza verde entre el interior y el exterior de la vivienda. Eso que veíamos recién, en algunos momentos es simplemente una pérgola que tiene que ver con el control de sombras, en otro momento la pérgola, o sea, en realidad la pérgola tiene continuidad, pero aparece un control con este acrílico en el sentido de poder seguir ganando luz, de poder seguir ganando soleamiento en el lugar, pero teniendo un control de lluvia. Y en otro momento, tener las determinadas pieles que conforman la cubierta de techos en cuanto a aislaciones térmicas, aislaciones hidrófugas, y la utilización a partir de las distintas membranas que cumplen determinadas funciones, de la ocupación de esa planta de cubierta como una terraza verde, inclusive, como decíamos en el ejemplo anterior de Hábitat 5, como un sistema de producción de huertas y demás. Esta imagen que expresa exactamente eso, todas las distintas condiciones que puede tener un envolvente en una misma geometría o en una misma vivienda, con todas respuestas diferentes. Espacios totalmente abiertos, espacios controlados por sombra, espacios que impiden el agua de lluvia pero no impiden la radiación solar, y espacios de control térmico en la relación interior-exterior, como en el caso de la terraza verde que vimos en la imagen anterior. Herzog y de Meuron, en el hecho de pensar una estrategia diferente también con respecto a una cubierta de techo. Esto es un museo en Miami, en donde el museo son solamente estas cajas que se evidencian como arquitectura en cada una, en la sumatoria de estas cajas que conforman un todo, pero sin embargo, cada una de sus cajas obviamente está constituida por su propia envolvente vertical, su propia envolvente horizontal, su propia envolvente horizontal de piso y su propia envolvente vertical, en términos de estar compuestas como caja, pero en términos de control solar y del espacio intermedio, hay un gran techo que actúa como sombrilla, que actúa como elemento de alguna manera contenedor de un todo, en términos de protegerlo de la situación climática o de el asoleamiento, y por ende la condición climática que el asoleamiento genera sobre este lugar. Cuando uno ve el edificio, la envolvente interior es lo que decíamos anteriormente, o sea, la envolvente de cada una de las salas del museo está constituida en sí mismo por la caja, pero hay un gran elemento que hace de protección solar de todo el edificio. Controla esa radiación en los espacios intermedios, en los espacios más públicos de uso del edificio, como también de cada una de las partes que componen las salas del museo. Que inclusive, cuando uno llega a las cubiertas de cada una de las salas del museo, ese espacio es un espacio de uso, es un espacio recorrible, en donde esa situación de pérgola general del edificio se modifica en términos de la escala de uso que tiene en esta imagen, y de alguna manera expone claramente cuál es la razón de ser, su funcionamiento y el aporte que tiene en términos de clima y de unidad como un gran techo de todo el edificio. En esta obra de Matías Klotz, en Villa La Angostura, y
prácticamente ya cerrando y en términos de estudiar las estrategias en las cubiertas de techo como criterios de envolvente, tiene que ver con una condición, que es que Matías Clot en este proyecto tiene el desafío de tener las mejores vistas hacia este lugar, hacia el lago, y la mejor orientación hacia este otro lugar. O sea, tiene que convivir en la lógica proyectual de orientar la casa en términos las visuales y de vincular la casa con respecto a la ganancia de asoleamiento el mayor tiempo posible. Entonces, la estrategia tiene que ver con generar una vivienda que se vincule con las vistas en términos de que los espacios principales de la vivienda queden aterrazados al lago, y la relación con ese asoleamiento y con la radiación solar lo hace a través de la cubierta de techo. Entonces, las inclinaciones parciales de esa cubierta hace que sin perder absolutamente el objetivo de las mejores vistas, tenga la ganancia o la recepción de la mejor orientación en función de haber proyectado la envolvente, la cubierta de techo, como la estrategia principal para dar respuesta a ese asoleamiento. Cuando uno ve la imagen, es justamente esa situación. Las vistas al lago, la iluminación y el asoleamiento con relación a la propuesta de envolvente superior. También, en este caso, Matías Clot, en el sentido que probablemente esa primer piel generalmente no sea sustancial en el hecho de la morfología que toma el hecho arquitectónico, de la forma que toma el hecho arquitectónico. Pero sí pensado en elemento de protección y la intervención de estos parasoles, en el sentido que no necesariamente se conforman en un hecho en un hecho preponderante en la propia arquitectura, sino que proponen un determinado control de ese asoleamiento en el hecho de no exponer en determinados momentos a la radiación solar a todo este plano de fachada y que la primer piel actúe como regulador de esa situación. Cuando uno mira la foto, cuando mira esta imagen, claramente el rol que cumple esta primer piel en el sentido del control solar. Y ese control solar, que es totalmente distinto en el sentido del posicionamiento, cuando nosotros tenemos estos parasoles en el sentido de lamas horizontales, tiene que ver con ese comportamiento que veíamos anteriormente de la radiación solar con una cierta perpendicularidad del piso. Esa cierta perpendicularidad del piso permite que el parasol en el sentido horizontal encuentre un límite y de alguna manera haga de filtro de esa radiación hacia el interior de la vivienda. Sin embargo, en esta obra de Luciano Krug, esos parasoles no están en el sentido horizontal. ¿Y por qué? Y a referencia viene esta diapositiva, estas lamas, estos elementos que actúan como parasoles, están en el sentido vertical. ¿Y por qué en el sentido vertical? Porque tiene que ver con los ángulos con los cuales se estudia el impacto de esa radiación solar sobre la pieza arquitectónica. Y esta vivienda orientada al oeste, nosotros entendemos que cuando el asoleamiento tiene que ver con una relación, hacia la orientación del oeste, vamos a encontrar esa radiación solar más paralela al piso que perpendicular al mismo. Por lo tanto, la forma de impedir esa radiación solar obviamente tiene que estar en el sentido vertical y en lo posible con la movilidad necesaria o la regulación necesaria para el impedimento de esos rayos solares en el interior de la vivienda. Bueno, aquí terminamos. Quizás se hizo un poquito más larga, pero queríamos sintetizar la totalidad del tema en una sola charla. Espero que sea de utilidad, que sigamos trabajando como se lo está haciendo, que volvamos a tener un muy buen trabajo práctico número 5, sabiendo que estamos entrando en la última instancia de la cursada
y nos espera un trabajo práctico 6 que tiene que ver con una propuesta de ustedes en el sentido de vincular en un hecho arquitectónico la estructura y la envolvente y algunos sistemas adicionales que tienen que ver con los contenidos de materialidad, que los iremos incorporando durante el propio desarrollo del trabajo práctico 6. Así que muchas gracias y nada, como siempre estamos en contacto por los medios que lo venimos estando. Gracias nuevamente. Chau, chau.